Perfecto. Bueno, saludarles. Soy Sebastián Zulueta, secretario ejecutivo de América Solidaria en, en el continente y estoy feliz de estar aquí. Me gustaría hacer un chequeo de audio. Quería preguntar si es que se escucha bien, si es que hay personas que están teniendo problemas. Al parecer se escucha bien. Gracias, Lisette. Bien por aquí. Lea. Sí. Ok. Perfecto. Siguen entrando personas. Yo voy a estar un poco de anfitrión de la sala, así que tal vez haya algún delay en invitar a algunas personas a que se sumen. Perfecto. Entonces voy a compartir pantalla y también me acuso que estoy, como la mayoría de ustedes, trabajando no desde la oficina, estoy en mi casa y tengo 4 hijos que de repente se ponen a hacer sus guerras y cosas así. Así que en algún momento pudiera pasar que debo interrumpir la conversación. ¿Ok? Eh, Algunas de ustedes pueden saber que a mí me gusta en estas como charlas o videoconferencias ocupar un software que se llama Mentimeter que permite interactuar, pero dado que hay en algunos casos personas que están reunidas más de una en un mismo lugar, esta vez preferí no, no ocupar esa estrategia, sino que tal vez hacer una presentación más directa y después generar una conversación. ¿Ok? Entonces, vamos con los nervios propios de una presentación. Voy a iniciar la función de compartir pantalla. Ok, y si es que alguien quiere ir haciendo preguntas, también Lea, tú me puedes ir ayudando con la lectura de eso. Podemos ver si es que se hace más dinámico esta presentación. Chequear sobre la presentación. Quería saber si es que se logra ver bien. Se logra ver bien, dice, organizaciones horizontales hacia una sociedad construida desde las bases. Muy bien, se ve bien. Todo el mundo sí, ok. Perfecto. Ok, bueno, comenzamos. La conversación de hoy día va a ser sobre las organizaciones horizontales hacia una sociedad construida desde las bases. ¿Por qué este tema en América Solidaria? Básicamente porque, como vamos a ir viendo durante la presentación, en el estudio de cómo funcionan las organizaciones, podemos encontrar algunas claves que son fundamentales para la solidaridad, para el ejercicio de la solidaridad. Y, y la hipótesis de esta presentación es que la solidaridad puede ser potenciada en la medida que nosotros podamos ir cambiando la forma en que se configuran las organizaciones. Vamos. La semana pasada
o tal vez hace un poquito más en la formación de voluntariado de las profesionales y los profesionales voluntarios que estaban llegando a Chile y que, y que están en cuarentena, llegaron para entrar a sus proyectos, pero ahora están esperando a que se termine la cuarentena para poder volver a su idea inicial, que era la de poder estar trabajando en distintas organizaciones territoriales. Me tocó hacer uno de los módulos de formación y ese módulo hablaba básicamente de los fundamentos de la solidaridad. Y hubo un capítulo dentro de esa conversación que yo no pude profundizar y que fue justamente el cómo trabajar y cómo profundizar las organizaciones horizontales. Me gustaría saber si aquí hay algunas personas, me imagino que sí, si es que lo pueden decir por el chat, que hayan sido como parte de ese espacio de conversación con profesionales y voluntarias y voluntarios que estaban llegando a Chile. Pueden decir a voz alzada o por el chat, sí, yo soy voluntaria, voluntario. Sí, Daniela. Bueno, ahí Maciel también. No sé si recuerdan estas respuestas de ustedes, que yo les pregunté en una palabra cómo está Latinoamérica. Ahí habían 41 voluntarias y voluntarios profesionales y empezaron a responder desde sus dispositivos móviles, desde sus celulares, estas preguntas que te permiten interactuar. Esta vez, como expliqué hace un momento, voy a saltarme ese software para ir más rápido y tal vez generar una conversación posterior. Las respuestas fueron, bueno, Latinoamérica está pandémica, desigual, enferma, desesperanzada, en lucha, a la espera de un cambio, tomando conciencia, dividida. Las respuestas que ustedes ven ahí. Después, sobre esta pregunta, hice como la siguiente interacción. ¿Cómo están las organizaciones hoy día en Latinoamérica? Entonces vimos antes las respuestas de cómo estaba nuestra Latinoamérica y ahora estamos entrando a cómo están las organizaciones de nuestro continente. Y las palabras que aparecen más grandes son las que más se repiten. Entonces aparecían respuestas como corruptas, inestables, injustas, sin acordar entre ellas, fueron las respuestas permanentes. Y hubo una tercera pregunta, que es bien interesante, que hace un doble clic sobre por qué si hay problemas que no nos gustan, por qué si hay situaciones que no nos gustan, las cosas cambian tan lento. Y las respuestas fueron estas que aparecen acá, las más recurrentes. Por problemas de poder, problemas de corrupción y problemas de indiferencia. Ahora, esta pregunta yo la vengo haciendo en distintas conversaciones hace mucho tiempo y quise traer a esta conversación algunas de esas respuestas para ver si es que podemos descartar que haya una mirada sesgada de un grupo de profesionales voluntarias y voluntarios o para ver si es que estaban muy lejos de lo que responden otras personas. Entonces, aquí ustedes pueden ver las respuestas de 169 trabajadoras y trabajadores de una organización que se llama Fe y Esperanza el 4 de octubre de 2018. ¿Cuál es el problema de raíz? Vemos que aparece la palabra individualismo, vemos que aparece la palabra poder, sistema, desigualdad, educación, desesperanza. Entonces, se vuelve a repetir este concepto de poder, ¿no es cierto? Y hay algunas respuestas que hablan de temas más como valóricos, como el individualismo, la voluntad, las personas, el egoísmo aquí. Vamos a ver otras respuestas. 72 personas que eran entre profesoras, profesores mayoritariamente, algunos estudiantes de posgrado,
de la Universidad de Talca, el 22 de agosto del 2019, responden a esta pregunta diciendo individualismo, indiferencia, burocracia, pereza, ambición. Y lo que me sorprende es que empezamos a encontrar respuestas que empiezan a repetirse. Y esta la traje también porque encontré que era interesante al ser un público objetivo muy distinto a los anteriores. Tal vez cuando le preguntamos a voluntarias, voluntarios, estudiantes, podría haber una mirada tal vez más crítica, pero aquí esta fue una conversación que tuve con empresarios, empresarias, comunicadores, en un seminario de reputación corporativa, y las respuestas fueron, vuelvo a la pregunta inicial, ¿cómo están las organizaciones? Cuestionadas, corruptas, desconectadas, en crisis, sin credibilidad. Cuando yo leía esta respuesta, quedé impresionado, porque yo dije, bueno, si son empresarios, si son personas que vienen del mundo de las comunicaciones, tal vez las respuestas van a estar un poquito más positivas, esperanzadas que el resto de las personas. Sin embargo, vemos que las respuestas fueron incluso más duras. Y cuando les hice la pregunta a estas mismas personas de cuál era el problema de raíz, las respuestas vuelven a ser similares. Poder y egoísmo son dos palabras que empiezan a repetirse en las distintas respuestas de los distintos grupos en las distintas conversaciones que habíamos tenido. Entonces, si es que si es que me atreviera a agrupar como todas las respuestas en dos grandes clústeres, en dos grandes nubes, me atrevería a decir que podríamos encontrar un grupo de respuestas que son más bien valóricas y otras que hacen referencia a la distribución del poder. Entonces vemos, por ejemplo, en la última respuesta, que poder claramente está ligado a cómo está distribuido el poder, la desigualdad también, pero vemos otras respuestas como egoísmo, individualismo, que podríamos agruparlas dentro de los problemas valóricos, por así decirlo. Generalmente, cuando se habla de solidaridad, nos vamos al primer espacio de respuestas, a los valores. Y empezamos a trabajar eso. Empezamos a trabajar la empatía, empezamos a trabajar los proyectos, empezamos a trabajar el impacto, empezamos a ver cómo podemos transformar nuestra mirada de la realidad para lograr un compromiso y que ese compromiso se traduzca en una acción que transforme la realidad. Sin embargo, en esta conversación hoy día vamos a entrar en otra dimensión, que incluso personas podrían decir esto no tiene nada que ver con la solidaridad. Y es el tema de la distribución del poder. Y alguien podrá decir, oye, se volvieron locos, y aquí esto nos estamos alejando de lo que podríamos entender por solidaridad, de lo que deberíamos entender por solidaridad. De hecho, una vez me invitaron a un seminario donde me tocó presentar, había un viceministro, un subsecretario se les llama en Chile, habían periodistas, habían políticos, habían exministros de la República, estábamos presentando en el panel. Y la pregunta era, ¿es nuestro país un país solidario? Y en esa pregunta, cuando me tocó responderla a mí, yo quisiera decir que creo que hay muchas dimensiones de por qué podemos decir que Chile es un país solidario. Sin embargo, creo que dentro de las razones de por qué no somos un país solidario, está la más importante y es nuestra Constitución. Esto debe haber sido hace como 3 años. Y me acuerdo que hubo gente que se sintió muy incómoda porque me dijeron, oye, estás politizando la conversación solidaria, estás llevando el plano de lo social hacia el plano de la arena política. ¿Por qué ante una pregunta como esa, tu respuesta, tú trabajando en América Solidaria,
Tu respuesta es que la Constitución nos impide ser un país solidario. Bueno, parte de la explicación que di en ese momento es lo que voy a compartir ahora con ustedes. Entonces vamos a entrar al segundo tipo de respuestas, que son aquellas que están relacionadas a la distribución del poder. ¿Cuál es la observación que hago y que me lleva a decir que es tan importante esto? Básicamente es que todas las personas, desde que nacen hasta los últimos días de su vida, se van formando, educando, socializando en distintos tipos de organizaciones. Nacemos en una familia, tal vez la organización más importante que alguien puede tener y donde se generan la mayor cantidad de diferencias dependiendo de la familia en la que te tocó o no te tocó nacer, por sus valores, por las oportunidades que han tenido. Pero después vamos entrando en otras organizaciones. Entramos a la escuela, que es otro tipo de organización, entramos a la universidad, algunas personas entran al mundo de la iglesia o de las religiones, después entramos a trabajar en empresas o en el sector público, en el sector académico u otros, y también estamos inmersos dentro de una gran organización a nivel de naciones o a nivel de planeta, ¿no es cierto? Que son distintos tipos de organizaciones. La forma en que son y en que se desenvuelven esas organizaciones son el tipo de personas que vamos formando. Y si es que volvemos atrás y preguntamos cómo están las organizaciones en nuestro continente, estas son las organizaciones a través de las cuales nos vamos socializando, nos vamos educando durante toda la vida. Organizaciones que están cuestionadas, organizaciones que están corruptas, desconectadas, desorientadas, y que tienen problemas serios a la base, que son problemas de poder, problemas valóricos, problemas de cómo se organiza. Entonces vamos a entrar a desmenuzar esto. Edwin María John, un amigo indio, activista, hace una afirmación que para mí debe ser una de las que más me ha abierto los ojos cuando entramos a analizar las dinámicas de poder. Y él la llama la paradoja del mundo moderno. Y dice así, como lo leen en pantalla. La paradoja es que las personas que tienen el poder no son pobres ni excluidas, y las personas que son pobres y excluidas no tienen el poder. Esto nos lleva a un problema, porque cuando queremos cambiar algo, las personas que toman las decisiones no están viviendo ese algo que a una parte importante de la sociedad le está afectando. Entonces, ¿qué pasaría si es que las personas que tienen el poder fueran pobres y excluidas? Por ejemplo, como en algunos países en que por ley las personas tienen que tener a sus hijos en escuelas públicas. ¿Qué pasaría si los congresistas en nuestros respectivos países tuvieran que tener a sus hijos en escuelas públicas? Seguramente la educación mejoraría rápidamente, ¿o no? Y por otro lado, las personas pobres y excluidas no tienen el poder. Lo que aparece aquí, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si es que personas que viven, niños y niñas que viven en hogares al resguardo del Estado, pudieran influir en las decisiones que les afectan? Por ejemplo, pudieran influir en qué tipo o eh, qué monitores trabajan con ellas y con ellos. Tal vez la realidad que se da en nuestros países, las realidades de abuso, podrían disminuir de manera considerable si es que las niñas y los niños pudieran tener o acceder a parte del poder. Y aquí ya ustedes pueden empezar a decir, oye,
estamos hablando de niños y de niñas, cómo van a tener el poder, cómo van a poder influir en esas decisiones. Bueno, hoy día vamos a compartir algunas de esas claves. ¿Cuál es la forma en que históricamente se ha entendido la sociedad? Yo diría que el debate principal que nos ha llevado a buscar las formas de resolver las problemáticas sociales, los desafíos de la sociedad, se expresan en esta línea que habla de dos lados y que habla de una dialéctica, ¿no es cierto? Esto que aparece acá arriba, un diálogo entre estos dos lados, un diálogo entre las izquierdas y las derechas y los distintos modelos de sociedad que uno y otro lado involucran. Sin embargo, algo que tienen en común estos dos tipos de formas de resolver las problemáticas sociales es que mayoritariamente se han buscado resolver desde una dinámica donde el poder está detentado por algunas pocas personas, un poder que fácilmente pasa a ser autoritario, de forma explícita a través de dictaduras o de otras formas de poder jerárquico, y otras veces un poquito más sutil. Pero la dialéctica se ha resuelto básicamente desde un poder desde arriba, desde un poder donde las personas, la mayoría de las personas tienen que recibir las decisiones que otras personas, otras pocas personas, o en las monarquías una sola persona, tomaban por ellas. El desafío que enfrentamos hoy día y el desafío hacia donde quiero invitar la conversación hoy día es cómo podemos trascender esa dialéctica que nos lleva a entender la sociedad entre izquierdas y derechas. Y no digo que la superemos, creo que esta es una distinción que sigue siendo importante y nos va a llevar a través de este diálogo siempre a buscar mejores alternativas, mejores soluciones a las problemáticas, sino que hay que incorporar en la conversación una nueva distinción, y es cómo las decisiones, cómo el poder se resuelve desde arriba o cómo el poder se resuelve tomando en consideración a las bases. Y esta dialéctica me atrevería a decir que es la dialéctica más importante que va a estar en juego en el próximo tiempo para transformar la realidad y para transformar las realidades que no nos gustan y que nuestros proyectos solidarios, pero no solo solidarios, sino que las distintas formas de resolver problemáticas sociales pueden hacerse cargo de esas problemáticas. Entonces, el desafío, y que vamos a profundizar hoy día, es, bueno, ¿cómo logramos no solo generar un diálogo de estas izquierdas y estas derechas desde un sistema de poder vertical, sino que también vamos incorporando el poder desde las bases? Pero ¿cómo lograr que ese poder desde las bases no se transforme en lo que muchas veces autores como Paulo Freire nos dicen? Las personas oprimidas muchas veces cuando obtienen el poder se transforman en personas opresoras. ¿Cómo lograr que haya un equilibrio donde todas las personas puedan ser parte de esa distribución del poder y de esa participación en las decisiones que les afectan sin ser sometidas o sin pasar a someter a otras? ¿Y cómo resolvemos entonces esta paradoja de que las personas que tienen el poder no son pobres ni excluidas y que las personas pobres y excluidas no tienen el poder? Para resolver esta paradoja, las personas que tienen el poder tendrían que vivir esas exclusiones y las personas pobres y excluidas debiéramos ser todas y todas con acceso al poder. Y seguramente la realidad cambiaría muy rápido, mucho más rápido de lo que hoy día está pudiendo hacerse y mucho más rápido de lo que la urgencia planetaria nos exige.
Entonces, la pregunta que aparece aquí es bien interesante. ¿Podríamos avanzar hacia una sociedad en que de alguna manera es como si por arte de magia nos fuéramos a dormir y al día siguiente ocurriera un milagro y las organizaciones se transformaron esa noche como siempre las hemos soñado? No sé si pueden poner ahí en el chat cómo serían esas organizaciones si es que nos despertáramos y las organizaciones fuesen como siempre las soñamos. Ahí Bere justo cuenta que está leyendo La pedagogía del oprimido, un texto fundamental. Ender, teniendo siempre claro que el interés común prima por sobre el particular, independiente al lado del poder donde se encuentre. Plenamente participativa. Gracias, Lea. Claro. Hay personas que dicen, esto es una utopía. Bueno, vamos a entrar en eso. Empáticas, pertinentes, con igualdad. Buckminster Fuller tiene esta frase que quise traerla como para motivar el interés de las diapositivas que vienen. No intentes cambiar un sistema, construye uno nuevo que haga que el anterior se vuelva obsoleto. Construye un nuevo sistema que nos permite que se cumpla esto que pone Mayra acá, que incluyan a la sociedad en las tomas de decisiones, o Jesús, transparentes en su quehacer al servicio de las personas, Ender, incluyentes, John, inclusivas poniendo a los grupos más vulnerables como prioridad. Cuando ustedes entren a trabajar en sus proyectos, cuando volvamos a nuestras oficinas, démonos el tiempo de mirar cómo están siendo organizadas y démonos el tiempo para hacernos la pregunta de si es que cambiáramos algunas cosas, ¿podríamos estar mejor? Si es que nos organizáramos de alguna manera distinta, Pero eso es un tema, weón. estar mejor? Eso es un tema porque Aquí pongo esta imagen. Aristóteles en uno de sus escritos dijo que las mujeres tenían menos dientes que los hombres. Y como lo había escrito él, esto pasó a ser una verdad durante siglos. Hasta que en algún momento, con la llegada de la Ilustración, esto se empezó a cuestionar en algunos círculos. Y se hizo un ejercicio positivista muy básico que fue simplemente contrastar la realidad con lo que durante siglos había sido una verdad impuesta por la autoridad del conocimiento. Cuando ocurre esto, nos damos cuenta que hay un cambio de paradigma, que hay un cambio en la forma de entender la realidad. Aquí resumimos varios siglos en un ejemplo muy básico, pero me permite entrar a una conversación que ha sido rescatada hace algún tiempo por Ken Wilber. Ken Wilber hoy día es uno de los cientistas sociales más destacados a nivel mundial, es norteamericano, y él estudia a partir de otros ejercicios que se han hecho como sincrónicamente, como el ejercicio de la espiral dinámica, estudia la evolución de los paradigmas, de los tiempos y de las formas de comprender la realidad que han habido a través del tiempo. Y un autor, que después les voy a dejar sus referencias, Frédéric Laloux, lo rescata en un libro que se llama Reinventando las organizaciones, que no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer, pero es simplemente una maravilla para aquellas personas que vivimos
haciéndonos preguntas por cómo organizarnos de mejor manera. Y lo que nos plantea Ken Wilber, a través del libro que rescata Frédéric Laloux, son distintos estadios evolutivos que han habido en nuestra historia, en la historia de la sociedad. Y aquí entro, me fui un poco para atrás. Aquí lo que rescata Ken Wilber son 4 grandes etapas, 4 grandes estadios evolutivos y sus modelos organizacionales. ¿Por qué traigo los estadios evolutivos y sus modelos organizacionales? Porque nos van a permitir entender mejor cuáles son el tipo de organizaciones que hoy día están siendo parte de nuestra sociedad, y esas organizaciones que al parecer no están logrando con éxito sus propósitos, porque como veíamos antes, un gran número de personas de distintos sectores opinan que nuestras organizaciones no están muy bien en nuestro continente. ¿Cuáles son estos 4 estadios evolutivos? El primero es el tribal, el segundo es el agrario, el tercero es el científico industrial, y el último, en realidad no es el último, es el cuarto, es el posmoderno, y también es el estadio de la información. Vamos a entrar rápidamente y brevemente por cada uno de ellos. John, parece que tenemos intereses parecidos. Un libro claramente muy recomendado. Pero está emergiendo un nuevo estadio evolutivo, que es el estadio evolutivo en donde se empiezan a identificar algunas organizaciones que están generando algunos cambios, algunos cambios radicales en la forma de estar, de ser, de pensar, de organizarse. Vamos a ver cuáles son esas organizaciones, y también, por supuesto, organizaciones que dentro de las cuales incorporaríamos estas organizaciones horizontales que yo les hablaba al principio. Ok, el primer estadio es el mágico tribal. Es un estadio que comenzó a emerger hace unos 10.000 años. Es el mundo de lo peligroso, la forma de estar a salvo es el poder. O sea, aquí, desde nuestros orígenes, la forma en que organizamos el poder, la forma en que nos organizamos, la forma en que nos cobijamos al alero de alguien que tenga mucho poder, es una forma en que vamos a estar seguros, seguras, en la forma de resolver. Es una etapa donde la emoción que prima es la rabia, es la forma de organizarse, y es en esta etapa donde ya podemos encontrar algunas organizaciones que siguen bajo esa lógica. Vemos organizaciones como las pandillas, las gangs, como las maras, por ejemplo, vemos las mafias, vemos los carteles, y uno podría decir, wow, estas son organizaciones que todavía se organizan de esta manera, hasta incluso en nuestros tiempos, sí. Sin embargo, en este estadio hay avances importantes de sociedad. En primer lugar, hubo un avance en ir organizando la autoridad de mando, y también se permitió entrar en algo tan importante para quienes estudian sociología, en la división de las tareas, en la división del poder. O sea, empezaron a haber funciones dentro de las organizaciones, dentro de las tribus. Había un jefe, había una sacerdotisa, habían oficios, etc. Pasamos rápidamente, a través de la historia, a otro estadio evolutivo
que comenzó hace alrededor de 5.000 años. El mundo es gobernado por leyes inmutables. Es el estadio de lo agrario, de lo tradicional, donde el tipo de organizaciones que Ken Wilber les llama organizaciones ámbar, ocupa colores. Los colores son simplemente como fortuitos, no es que haya un color que signifique uno u otro, sino que permite ir haciendo como una escala en una espiral que nos va permitiendo hacer una identificación cromática después. Bueno, ¿qué organizaciones hay aquí? Por ejemplo, las organizaciones católicas, el ejército, la armada, agencias de gobiernos, sistemas de educación pública. eh, y los avances claves que hay en este estadio son la emergencia de la jerarquía formal y también la procedimentalización, procesos que son replicables en distintos momentos del tiempo, que pueden ser sistematizados, que pueden ser replicados hoy o mañana. Es un estadio donde se empieza a generar la agricultura, la agricultura en gran tamaño, empiezan a emerger estas religiones más organizadas, con más jerarquía, y, y dan pie para un siguiente estadio, que es aquel estadio que yo les hacía referencia con este ejemplo de Aristóteles, y el número de dientes que tenían las mujeres en comparación al de los hombres, que es un estadio que surge eh, hace 500 años. Se le da un color naranja, pero el mundo es una naranja mecánica compleja. Empieza a entenderse que hay una complejidad mayor a la que imaginábamos, que no está resuelta necesariamente por leyes inmutables, sino que hay relaciones que empiezan a entrar. Entre más las entendemos, mayores serán las ganancias. ¿Qué tipo de organizaciones hay aquí? Están las corporaciones, surgen las multinacionales, está Wall Street, está el retail. Son organizaciones que se mueven desde la búsqueda, desde la innovación, desde la ambición también, desde una búsqueda de generar riqueza. Este es el tiempo, es un espacio donde se busca, de la mano con la ilustración, comprender cómo funciona cada cosa. Y cuando se comprende, se empieza a replicar y se empieza a, a tratar de imitar la realidad. Es el tiempo de la ilustración. Pero hay avances claves, como la innovación, el accountability o la reportabilidad, la meritocracia. Ya no es solo si es que nací en cierta familia, voy a estar siempre en esta casta o voy a ser de tal dinastía, sino que también empiezan a haber personas que tienen ciertas capacidades y que pueden ir emergiendo en la sociedad según los criterios de éxito que define cada una de las sociedades. Y entramos a una cuarta etapa, que es la etapa posmoderna de la información. Es una etapa más comunitaria, comenzó a emerger hace unos 50 años, 60 años, y el mundo está hecho de relaciones. ¿Qué tipo de organizaciones surgen aquí? Organizaciones enfocadas en su cultura. Aquí hay varias, como Southwest Airlines, nos cuenta Frederic Laloux, Zappos, Ben & Jerry's. Son organizaciones que logran también avances clave, como la cultura basada en valores, el empoderamiento, el modelo centrado en los socios estratégicos, en los accionistas, en los stakeholders, en los grupos de interés. Ahora, la pregunta es, ¿qué viene ahora? Y este es un color que en el libro no logran traducirlo al español. En inglés se llama teal, se escribe. Y en el libro de Frederic Laloux lo traducen de ese color. Entonces, ¿qué organizaciones vienen ahora?
vienen organizaciones TIL. Tratemos de entender cuáles son estas organizaciones. Son organizaciones que se las denomina organizaciones evolutivas. Hasta antes de las organizaciones TIL, son organizaciones más bien mecánicas, cuya lógica es una pirámide, donde algunas pocas personas con poder organizan la sociedad y toman decisiones por un gran número de sociedades. Y pasamos del modelo más piramidal a un modelo evolutivo, vivo, orgánico. Es lo que está emergiendo actualmente y hay algunas organizaciones que empiezan a mostrarlo. El mundo es un lugar para el despliegue personal y colectivo. No es solamente un espacio donde se despliega, por ejemplo, la maximización del dinero o la administración del poder, sino que es también un espacio donde lo personal y lo colectivo pueden ir de la mano. Hay algunas pocas organizaciones extraordinarias y pioneras en muchas industrias diferentes que están generando distinciones bien importantes. ¿Cuáles son los avances que en la literatura se empiezan a observar, que están emergiendo? Tres grandes avances claves. En primer lugar, son organizaciones autogestionadas, donde las jerarquías empiezan a desordenarse. Organizaciones sin jefaturas, organizaciones donde las personas eligen cuál es el lugar donde quieren trabajar este año y el próximo año pueden elegir otro lugar. En segundo lugar, organizaciones donde se vive la integridad, donde la preocupación por la persona es tan importante como la preocupación por la organización misma y por el producto o servicio que generan. Es como si nosotros dijéramos, bueno, da lo mismo que yo me destruya trabajando, lo importante es que el producto y el servicio sea entregado. Sabemos que si es que los trabajadores y las trabajadoras se destruyen trabajando, finalmente va a haber un costo social para toda la sociedad. El trabajador va a estar peor, la empresa va a estar peor y la sociedad en general va a estar peor. Entonces, aquí te empiezan a decir, sí, son tan importantes las personas como la organización, como el producto y servicio que generan. No hay una cosa más importante que la otra. Y lo tercero es que hay un propósito evolutivo. Estas tres conclusiones nos las trae Frédéric Laloux. Hay un propósito evolutivo, no es que yo como organización nací haciendo esto y voy a morir haciendo esto, sino que me voy adaptando permanentemente a un entorno variable, complejo, incierto, la realidad VUCA, ¿no es cierto? Que es una realidad que no de una complejidad tan alta, que si es que una organización se mantiene siempre con el mismo propósito, está condenada a desaparecer. Bueno, aquí hicimos un viaje rápido por distintos estadios evolutivos. Aquí Frédéric Laloux nos muestra distintas organizaciones que son muy exitosas en sus respectivas industrias, desde Patagonia, desde Holacracy, desde Buurtzorg, distintas empresas a nivel mundial, escuelas, organizaciones sociales, organizaciones públicas, que están incorporando estas tres nuevas claves de organización y que están haciendo una diferencia importante. Están haciendo una diferencia importante en autogestión, porque logran responder a problemas de alta complejidad. Aquí está este diagrama que lo compara con el otro icono, ¿no es cierto?, el icono de la pirámide. Sistemas como los sistemas biológicos, que hoy día más que nunca quisiéramos entenderlo y más que nunca, aunque Bill Gates haya dicho que teníamos que invertir en el estudio de virus hace 5 años y no lo hicimos, más que nunca nos gustaría entender cómo funcionan. Y las organizaciones empiezan a ser un poquito más como esto. ¿Quién es el jefe en un organismo? ¿El cerebro o el corazón? ¿O el pulmón? ¿O el hígado? ¿Qué pasa si alguno de estos órganos
deja de funcionar. ¿Quién mandaba? ¿Quién tenía la última palabra? Al parecer, nadie tiene la última palabra. Y se empieza a entender que las organizaciones podrían ir tomando algunas nociones de los organismos vivos, donde el sistema jerárquico de toma de decisiones pueda ir variando y donde podamos tal vez avanzar desde, como nos dice la Lux, va a pasar desde sistemas jerárquicos, donde pocas personas toman decisiones, a sistemas de decisión, por ejemplo, como el consentimiento, donde si es que hay una persona que no está consintiendo u objeta, no se puede tomar una decisión. Eso es el proceso que se requiere de escucha para poder pasar de este espacio a este espacio. Y no estamos diciendo que uno tiene que sobreponerse al otro, estamos diciendo que en estos procesos las jerarquías tradicionales empiezan a combinarse con otros tipos de jerarquías, donde el dinero deja de ser lo más importante, donde sí, algunas personas dicen, no, es que no hay jerarquía, no hay jefatura, no, es que no hay jerarquías formales, pero se dan muchas jerarquías naturales. También son organizaciones que están enfrentando el tema de la integridad, donde, por ejemplo, se toman en serio el tema del mindfulness o permitir que hayan espacios o salas creativas donde pueden jugar fútbol de mesa o donde pueden jugar juegos de mesa u otras cosas o simplemente jugar ping-pong en pleno horario de oficina. Una vez me tocó estar en Bélgica en una oficina donde tenían cerveza. Y yo digo, wow, bueno, pueden ser formas de resolver esta integridad, pero donde los valores humanos pasan a ser algo central en la organización. Y también son organizaciones que están resolviendo el propósito evolutivo, donde uno dice, wow, esta organización hoy día es distinta a la que era ayer, y mañana seguramente va a ser distinta porque están evolucionando. Es como si estuvieran vivas, uno no sabe dónde bien están. Ok, voy a hacer un pequeño alto para ver si es que hay reacciones, preguntas hasta esta etapa, porque en la segunda parte vamos a entrar a ver ejemplos de organizaciones que han resuelto este desafío. Y vamos a ver dos modelos muy específicos, el modelo de los parlamentos infantiles y el modelo de la sociocracia, que nos va a permitir llevarnos algunas claves, algunas herramientas a nuestras casas, a nuestras organizaciones, a nuestras familias. No sé si alguien tiene algún comentario o reacción, o pasamos. También sí que me pueden poner en el chat como reacciones. Vamos bien, vamos muy lento, vamos muy rápido, está súper aburrido, está entretenido. Esto de repente estar como hablando a la pantalla puede llegar a ser insegurizante. Bien. Pero Hay muy buenas reacciones. También damos la palabra si alguien quiere tomar la palabra para comentar algo. Está buenísimo, enriquecedor. Hay mucho que analizar, genial, muy interesante. Caritas contentas, hipnotizante. bueno, si quieren vamos a la segunda parte y después hacemos vamos bien. Me parece que en algún momento hay que hacer una reflexión sobre el Estado como forma de pensamiento que define un poco el tema, una mirada diferente y llena de sentido. Muchísimas gracias a ustedes. Excelente el paralelismo que haces, la evolución o enfoque de distintas organizaciones y sus intereses. Mencionaste algo de la jerarquía formal y la jerarquía orgánica, horizontal, circular. Vamos a entrar justamente a eso, Mayra. Ahora, cómo la jerarquía vertical se puede combinar con otros tipos de jerarquías. Y es apasionante. Bueno, vamos. Aquí traje un par de ejemplos de organizaciones que se están transformando. Les recomiendo mucho leer temas, por ejemplo, de la parentalidad consciente,
que plantean cómo en el seno de las familias podemos empezar a considerar a todas las personas miembros como partes igualmente importantes y cómo nadie se queda atrás. Y aquí hay un ejemplo de un niño que está siendo el centro de atención de la mesa. En mi tiempo, en Chile había una frase, no sé si en otros países, ahí la pueden poner en el chat si existían dichos parecidos. En Chile, cuando un niño hablaba en la mesa, se le decía come y calla. Y el dicho era ese, come y calla. Oye, mamá, quiero come y calla. Papá, es que me gustaría come y calla. ¿Quiénes decidían las vacaciones? La mamá y el papá. ¿Quiénes decidían la ampliación de la casa? La mamá y el papá. ¿Quiénes podían hablar en la mesa? La mamá y el papá. Lo estoy simplificando, ¿no es cierto? En un modelo eh, de una familia con un padre y una madre, pero en el fondo la autoridad era esa. Abordaste el tema de la organización inteligente, vamos para allá, vamos para allá. Sí, calladito te ves más bonito, muy bien. Esas son las organizaciones. Esas son las organizaciones que nos van educando desde chicos hasta los últimos días de nuestra vida, que hacen que las personas no participen. Bueno, en la parentalidad consciente se fomenta un tipo de práctica que es la ronda en la mesa, donde las decisiones las vayan tomando en conjunto, todos los miembros de la familia. Y cómo eso disminuye la violencia en la organización familiar, donde la mamá y el papá saben que no pueden imponer y tienen que conversar y lograr llegar a un acuerdo con todos los miembros de la familia para tomar decisiones. ¡Wow! La violencia baja, la autoestima aumenta, la forma de aprender una nueva forma de ser ciudadana y ciudadano se va desarrollando desde temprana edad hasta que logramos ir transformando la realidad que no nos gusta, no tal vez desde acciones de la solidaridad, sino que transformando la forma primaria de socialización, que es la familia, ¿no es cierto? Donde es el patriarcado, donde es la pirámide. El patriarcado, porque muchas veces sí, es el patriarcado, pero el patriarcado que es heredado por la sociedad. Leí hoy día una frase de una reina de Esparta que decía, ¿cómo puede ser que las únicas mujeres que mandan a hombres son las mujeres espartanas? Y la reina respondía, porque las mujeres espartanas son las únicas madres de verdaderos hombres. Entonces, ¿cómo se va replicando una sociedad patriarcal, abusiva, de los distintos grupos que han sido sometidos en la historia, como son el mundo de lo femenino, pero también la infancia, también los pueblos originarios, desde estas pirámides patriarcales? Claramente los enfoques matrísticos son enfoques mucho más bondadosos, ¿no es cierto? Cuando logran también sacudirse de lo patriarcal. Aquí un documental que se los recomiendo, por favor, véanlo a quienes les guste la educación. Escuelas circulares. Ustedes están viendo en esta foto el directorio de una escuela en Holanda que tiene 2 representantes de las profesoras y profesores, 2 representantes de los padres y madres, 2 representantes de las trabajadoras y 2 representantes que están a la derecha de los niños y niñas. Y en este espacio, las decisiones más importantes del colegio se toman por acuerdo, por consentimiento. Si es que el representante de los niños más chicos no está de acuerdo, la decisión no se puede tomar. ¿Se acuerdan al principio que yo les decía qué pasaría si en los hogares que viven los niños y niñas al resguardo del Estado pudieran participar? ¿Qué pasaría si este fuera el directorio de uno de esos hogares donde hay niños y niñas al resguardo del Estado? La realidad claramente sería muy distinta. Vean este documental, se llama Circle Schools, escuelas circulares. Es simplemente, o sea, te
es una explosión de cerebro. O sea, tú dices, no puedo creer que en familia se dé esta horizontalidad, no puedo creer que en escuelas se dé esta horizontalidad. Yo puse en el título horizontalidad, pero en realidad es, porque quería ocupar una metáfora que fuera más o menos atractiva y conocida, pero en realidad son jerarquías dinámicas, son jerarquías biológicas, orgánicas. Ok, vamos a entrar ahora, bueno, y aquí también otro ejemplo, la red de jóvenes con causa de América Solidaria, que se están organizando de una manera también muy distinta, donde van eligiendo a sus propios representantes, van cambiando, hay personas adolescentes, hay personas adultas que ya pasaron el límite de los 18 y se van organizando de una manera orgánica, o sea, esa pirámide ya no existe, sino que va haciendo un modelo dinámico. Vamos a entrar a entender o a compartir dos modelos que son bien interesantes y que les dejan simplemente nociones. Después les voy a dejar dos bibliotecas virtuales, una de sociocracia y otra de, de los parlamentos infantiles, que nos van a permitir tener algunas herramientas. Y por supuesto, quien quiera profundizar más, estoy aquí disponible. Soy un apasionado de estos temas, así que me haría muy feliz. Bueno, la sociocracia. ¿Qué pasaría? Alguien me preguntó hace un rato, que, oye, vamos a entrar en esto de la jerarquía orgánica, de la organización inteligente, o lo vamos a hacer. Aquí vamos a entrar. Aquí vamos a entrar justamente a esto. La sociocracia hoy día es un modelo que se lo confunde mucho con socialismo, con el lado izquierdo de esta distinción, ¿no es cierto? Sin embargo, el modelo busca más bien un diálogo con la democracia, más que con el socialismo o el neoliberalismo. Es más bien, está haciendo un contrapunto al concepto de sociocracia. Y el modelo que hoy día se está implementando y conociendo de sociocracia es un modelo que viene de la cibernética, que viene de las ciencias que algunas personas le llaman ciencias duras. Y la cibernética es la ciencia que estudia los sistemas vivos y no vivos. Y se hace la siguiente pregunta, y también la responde. ¿Qué pasaría si el cuerpo humano se organizara como lo hacen hoy nuestras organizaciones? No sé si alguien se anima a poner respuestas cortas en el chat para tener un poco de noción de feedback, de resonancia. ¿Qué pasaría si el cuerpo humano se organizara como hoy lo hacen nuestras organizaciones? Aquí colapsaría, solo seríamos cerebro, moriríamos en 2 minutos, nos moriríamos todos, no habría, o solo corazón, o solo hígado, solo riñones, falla sistémica, no sería funcional, falla total, no hubieran humanos, muchos animales estarían celebrando, ¿no? Como los cóndores que están bajando de la cordillera en estos tiempos, en esta ciudad donde vivo, en Santiago. Exacto. Gerard Endenburg, uno de los padres de la sociocracia, como se la entiende hoy, dice, el cuerpo humano no vive más de 2 segundos. El cuerpo humano toma millones de decisiones en cada segundo. Cuántas lágrimas sacar, cuánta saliva, cuántos glóbulos blancos deben atacar la infección que ni siquiera sabemos que existe, cómo moverte al músculo, ¿Se imaginan que nuestros glóbulos nuestros glóbulos blancos tuvieran que escribir un informe, mandárselo a la junta directiva y decir, mira, necesitamos una dotación del triple de glóbulos blancos para poder atacar una infección que está habiendo en la uña izquierda del pie? Infección total, murió el paciente en menos de una semana. No, ahí no hay autogestión. ¿Qué pasaría si el ovario tuviera que preguntarle al gerente general, cerebro, oye, ¿puedo fecundarme? Muchos de nosotros no estaríamos aquí. La vida tal vez no hubiera trascendido en el tiempo. Bueno, esta es la pregunta que se hace la sociocracia. Y aquí hay algo interesante,
que era la pregunta por el Estado. Inicialmente, la sociocracia nace como un cuestionamiento severo a la democracia. Y fue en el año 1850 que uno de los padres del positivismo, se le llama, de hecho, el padre del positivismo, de la teoría positivista, hace la siguiente afirmación. Piensen, en 1850 hace esta afirmación. Él dice, la democracia fracasó. La democracia, que era el modelo que había llegado a sobreponerse por sobre las monarquías, por sobre la autocracia. Él, que había nacido en Francia, en una Francia que venía después del proceso de la restauración, después de que se había empezado a explorar la democracia, pero llegó nuevamente desde un modelo de fraternidad, igualdad, libertad, llegó un nuevo César, llegó un Napoleón. La democracia había sido ganada o abría el espacio para que llegaran los Napoleones, los autarcas. Y algo muy interesante es que Auguste Comte, el padre del positivismo, alguien que ustedes le tienen que dar las gracias o culpar por los estudios que hayan hecho en cualquier escuela, en cualquier universidad, él da los siguientes argumentos. Él dice, la democracia fracasó porque tiene encerrada 3 tipos de violencia. La primera, una idea para ser adecuada o para ser correcta, tiene que sobreponerse a la idea del otro. Entonces, mi idea, para que sea correcta, tiene que decir que tu idea es una idea incorrecta. Y cuando uno hace ejercicios de debate entre personas, la polarización es total y empieza un ataque permanente, porque la democracia, para hacer valer tu poder, tienes que tener una idea mejor que la del otro y tienes que denostar o negar la del otro, y nos empieza a alejar de la posibilidad de llegar a un acuerdo. Esto es en 1850, casi hace 200 años. La segunda violencia, cuando elegimos a una persona representante, queda una mayoría simple o absoluta muy contenta y queda una minoría no muy contenta y pasada a llevar, y no se siente representada por quien salió en su gobierno. Y finalmente tenemos gobernantes de derechas o de izquierdas que muchas veces no son personas que logran un consentimiento o un apoyo mayoritario en sus países. Tenemos unos Trumps, tenemos unos Maduros, tenemos que si hubieran otros modelos seguramente no estarían ahí. Si es que tuviéramos que consentir la persona que nos está dirigiendo, seguramente esas personas no estarían ahí. Y hay una tercera violencia, que cuando las personas llegan al poder, rápidamente se transforman por ese periodo de poder en autarcas. Y son una o pocas personas que toman las decisiones por muchas personas. Entonces, en la gran victoria de la democracia se cae porque tiene abiertas las puertas a las y los Napoleones. Y se da esta figura, ¿no es cierto?, que yo les decía de cómo se ha resuelto la dialéctica de derecha e izquierda la mayoría de las veces con autoritarismo desde arriba. Entonces, lo que dice Auguste Comte es, oye, debemos buscar una nueva forma de organizarnos donde podamos entender que las personas que son parte de una organización son socias y no es el gobierno del pueblo, sino que es el gobierno de personas iguales y asociadas. Y de ahí viene el concepto sociocracia. Aquí abajo, ¿no es cierto? Socio, personas asociadas, 1850, gobierno de personas asociadas. ¿Qué es la sociocracia? Un modelo de gobernanza que reconoce el valor de escuchar todas las voces
junto con proveer una estructura que asegura la máxima productividad y eficiencia. O sea, combina lo que buscan las organizaciones en general con la equidad, la igualdad, la equivalencia de todas las personas. Y también es un ideal social que valora la equidad y el derecho de las personas a decidir las condiciones en las cuales viven y trabajan. Vamos a entrar un poquito en esto. Aquí hay una línea de tiempo, está Gus Comte, después la toma Watt en Estados Unidos, en Holanda, perdón, en Inglaterra, Kees Beke, los que hablen holandés podrán decirlo bien, yo lo digo así como Kees Beke, con un acento o una lectura en inglés, y Betty Cadbury, que eran holandeses, en Inglaterra son deportados porque eran pacifistas que buscaban oponerse a la Segunda Guerra Mundial. Y cuando llegaron a Holanda de regreso, crearon una escuela donde empezaron a educar en homeschooling a sus hijos, pero se empezó a hacer famosa porque incorporaban algunas prácticas pacifistas como las decisiones por consentimiento y donde todas las personas, el ideario era que todas las personas eran iguales. Pero en 1970, este niño que aparece acá, que no parece niño, pero él cuando era niño fue a la escuela de Kees Beke y de Betty Cadbury, él tiene la misma edad que tendría hoy día Ana Frank, le tocó estar en esta escuela que asistió a muchas personas en el Holocausto. Él estudia ingeniería, sale de la universidad y le dicen, el director del colegio le dice, mira, te voy a invitar a que ahora que tú estás recibiendo la empresa electrónica de tus padres, te voy a invitar a que hagas de esa empresa una empresa sociocrática. Y Gerard Endenburg dice, bueno, yo no sé mucho de cómo implementar esto en las empresas. Vengo saliendo de estudiar cibernética, ingeniería civil eléctrica, convención en cibernética, no sé cómo hacer esto. Y el papá y la mamá de Endenburg le dicen, y haz que nuestra empresa, la empresa de la familia, sea una empresa de paz. Y es ahí donde Gerard Endenburg, tomando los conocimientos de la cibernética, genera un modelo de gestión que le llama, que es heredero de esta línea de tiempo de acá, ¿no es cierto? Y le llama sociocracia. O sea, dice esta la continuación de la sociocracia. En el año 2004, John Back, que estuvo el año pasado en Chile, traduce parte importante de los textos de sociocracia que estaban en alemán y en holandés, lo traduce al inglés, y aquí ¡pum!, se empieza a desperdigar por muchas partes. Empresas como Amazon, con su línea Zappos, implementan la sociocracia, universidades completas se organizan sociocráticamente, organizaciones sociales también, municipios se están empezando a organizar así. América Solidaria está explorando, ir entrando en muchas de estas prácticas. Entonces, bueno, ahí esto es para que entiendan un poquito la línea de tiempo. Y ustedes pueden decir, oye, pero esto debe ser súper complejo. Y la verdad que es muy simple, y viene siempre de la cibernética. Tiene 3 principios y 4 reglas. Los 3 principios son efectividad, o sea, se tiene que cumplir el propósito del sistema de manera efectiva. Y esto es bien importante. O sea, no es más importante la persona que la organización, ni la organización que la persona. Pero siempre el propósito de la organización se tiene que cumplir, tomando en cuenta, gracias al segundo principio, a las personas. ¿Por qué? Porque el segundo principio es la equivalencia. Cada persona es igualmente importante. Un poco lo que dicen hoy día las Naciones Unidas, ninguna persona se queda atrás. Esto ya en 1960 se había escrito como una teoría, como uno de los 3 principios de la sociocracia, o modelo circular sociocrático, también se le conoce así. Y el tercer principio es la transparencia. Toda la información tiene que estar disponible para quien la necesita. Todos los sistemas vivos y no vivos operan así. Un reloj
se mide, un reloj o sea, es adecuado si es que da la hora, cumple su propósito, ¿no es cierto? Es equivalente, sí, porque hasta el más mínimo engranaje es igualmente importante que el más grande. Si es que el más chiquitito se detiene, se detuvo todo el reloj. Y por último, la transparencia. Por ejemplo, nuestras células, todas nuestras células madres tienen todo el código genético que les permite después transformarse en la célula que se requiera en el lugar donde se necesita. Y muchas veces nuestras organizaciones juegan un partido totalmente distinto, es el partido de ocultar la información, de que no se sepa quién gana cuánto dinero, que no se sepa qué dijo el directorio, que no se sepa, que haya control de información. Aquí no. Quien necesite la información puede empezar a acceder a ella. Y cuando uno ve esto desplegado en las organizaciones, solamente tener estos tres principios pegados en la pared y tratar de avanzar todos los días hacia eso empieza a transformar la organización. Pero los principios no son lo único que va a transformar una realidad, establecen cuatro reglas. En realidad la cuarta deriva de las tres primeras. Las decisiones de política se toman por consentimiento. Las decisiones de política son aquellas decisiones que nos van a afectar a todas las personas. Decisiones como, por ejemplo, la misión. Decisiones como, por ejemplo, el horario de trabajo, la política de sueldos. Decisiones de, no sé, los estatutos. Cosas así son decisiones de política. Y decisiones operativas, como qué tipo de papel voy a comprar para la impresora, no sé, tenemos que enviar tanta cantidad de alimentos a tal lugar. Esas decisiones, si no nos afectan a todas las personas de la organización, se toman por quien tenga esa responsabilidad. Entonces así se hace una combinación entre las decisiones de políticas, que son por consentimiento, y las decisiones operativas que muchas veces pueden ocupar perfectamente jerarquías verticales, tradicionales, ¿no es cierto? La segunda regla es la organización en círculos. El cuerpo humano es un gran círculo, pero se divide en distintos sistemas. Cada sistema se divide en distintos órganos. Cada órgano se divide en distintas partes. Cada una de esas distinciones son círculos, ¿ok? Y una organización, claro, uno puede decir, oye, si en Chile hay 18 millones de habitantes, o en el planeta tenemos 4.000, no me acuerdo en cuánto va, pero 4.000 millones de habitantes, ¿cómo van a consentir todas esas personas? Bueno, se van organizando en círculos, y círculos más específicos se relacionan con círculos más generales. Y así vamos teniendo que el cuerpo completo se conecta con cada glóbulo blanco o cada átomo a través de distintos niveles de distinciones circulares, ¿no es cierto? Entonces, en una organización podríamos decir que el círculo mayor puede ser la junta directiva o el directorio. Después viene el comité gerencial, el comité de gerencia, como se le llama en muchas empresas. Después vienen los comités departamentales. Todo eso son círculos, son unidades de personas que responden a un propósito enmarcado en la misión de la organización. Ahora, uno podría decir, ya, pero si tú tienes un círculo más general que dice vamos hacia la derecha y círculos más específicos que dicen hacia la izquierda, vamos a tener un problema. Porque si las decisiones se toman por consentimiento al interior de cada círculo, ¿qué pasa si dos círculos no piensan lo mismo? Ahí entramos con la tercera regla, que es el doble enlace. Siempre van a haber por lo menos dos personas que participan en el círculo específico y en el círculo general, tomando y participando de las decisiones por consentimiento. Esas dos personas se transforman en el engranaje que permite que todo el sistema avance hacia el mismo propósito, en dirección hacia el mismo propósito. Entonces, si las dos personas del círculo más general toman una decisión, son las mismas que participan en el círculo más específico. Entonces, ahí se empieza a dar la conexión. Y si es que hay diferencias de opinión entre lo que piensan los círculos,
son estas personas las que tienen que ir resolviendo esas tensiones desde el consentimiento. Entonces empiezas a tener una organización gigante que circularmente avanza hacia ese consentimiento. Y por último, hay una regla que se llama la elección abierta, que es que dentro de cada círculo, quien elige a las personas es el círculo completo. Entonces, somos un equipo de arquitectos y renunció un arquitecto y hay que buscar un nuevo arquitecto. ¿Quién elige al nuevo arquitecto? ¿El jefe o la jefa? ¿O lo elige el equipo completo? En la sociocracia, la elección es abierta y lo elige el equipo completo. Si es que hay dirección en América Solidaria, tenemos 8 direcciones ejecutivas en 8 países distintos. ¿Quién elige a una nueva dirección ejecutiva? ¿La elige el director ejecutivo o el director de países? ¿O lo eligen todas las direcciones ejecutivas? La eligen todas las direcciones ejecutivas, en conjunto con el director de países por consentimiento. Porque, por supuesto, al ser una decisión que va a afectar a todo el mundo, la dirección ejecutiva de un país afecta a todo el mundo, la decisión se toma por consentimiento por todo ese círculo donde participa esa dirección ejecutiva. O sea, no vamos a tener mucho tiempo para hacer doble clic en esta conversación, pero simplemente cuando uno lo empieza a poner en práctica es de locos, de locos. Bueno, así empezamos a ver que hay un gran número de empresas, organizaciones públicas, sociales, académicas que empiezan a tomar esto. Y una de esas organizaciones son las escuelas circulares que veíamos anteriormente. Así que nuevamente después les voy a dejar el link para que lo puedan ver. Y lo último que quería compartir con ustedes son otro tipo de organizaciones, que son las organizaciones que vienen de India, que se llaman organizaciones barriales, y que tienen una manifestación en los parlamentos infantiles de India, que nos dan muchas claves y que creo que les pueden servir a ustedes para sus proyectos u organizaciones. Aquí tenemos círculos. Esto antes de que ellos conocieran la sociocracia, porque después conocieron la sociocracia y quienes hoy día están liderando mundialmente ambos enfoques son muy amigas y amigos entre ellas y están combinando las metodologías. Pero estos son círculos, parlamentos infantiles barriales, ¿ok? ¿Cuál es el problema que ellos leen? También es un problema del poder, esto que veíamos al principio. Las personas no tienen voz, lo que conduce a la sensación de impotencia. ¿Cuál es la solución? Foros o parlamentos, grupos asequibles y efectivos donde las personas puedan organizarse y juntas lograr un impacto en sus comunidades y en el mundo entero. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo van a lograr esto? Para que todas las personas tengan voz. Y plantean 2 principios. El primero es el principio de la pequeñización y el segundo es el principio de la vecinalización. Ellos dicen, oye, ningún círculo, ningún equipo, ningún parlamento debería ser más grande de algo que nos permita comunicarnos sin micrófono. Y eso nos da máximo 20 personas, en la sociocracia se habla de 12 personas máximo en cada círculo, aquí se habla de 20 personas máximo. Y la vecinalización significa, vamos armando parlamentos o grupos, círculos, barriales, vecinales, que vayan haciéndose cargo de los problemas de su vecindario, pero que vayan eligiendo un representante para el círculo del pueblo, y después cada 20 círculos de pueblo o parlamentos de pueblo eligen al parlamento de la municipalidad, y cada 20 que se hacen cargo de los problemas de la municipalidad, y cada 20 parlamentos de municipalidades eligen a sus representantes para el parlamento de ciudad, etcétera, etcétera. Y llegamos a una figura como esta, ¿no es cierto? Que están los parlamentos vecinales, los de pueblo, los de Pachanyat, o municipios, parlamento de la Unión de Vecinos o distritos, parlamentos estatales, nacionales, y ahora está armándose una red de parlamentos internacionales y se quiere armar el Parlamento Global de la Infancia. ¿Cuáles son los 5 principios que están detrás de los parlamentos barriales?
son 5, que después empiezan a dialogar con la sociocracia. El primer principio es la pequeñez, esto que decíamos, no pueden ser grupos grandes. Siempre la persona tiene que ser persona dentro de su grupo. Lo segundo, la uniformidad numérica. En cada uno de estos círculos de acá debería haber un mismo número de personas. Aquí hay 20 personas en el Parlamento vecinal, cada 20 parlamentos eligen a un representante que se va al Parlamento del pueblo, entonces aquí hay 20 representantes, entonces hay 20 representantes, 20 personas acá, 20 personas acá, 20 personas acá, y el Parlamento global tendría 20 niñas y niños. ¿Ok? Después viene el principio de la subsidiariedad, que significa nada que pueda ser resuelto en un parlamento específico debe ser resuelto en un parlamento más general. Entonces, solo aquello que no puedo resolver en mi nivel debe pasar a un nivel más general. Después el cuarto principio es el de la revocación, lo que no le pasó, lo que no le está pasando a muchos de nuestros gobernantes a nivel mundial. Si es que el círculo que eligió a un representante decide por consentimiento revocarlo, esa persona tiene que salir en ese momento. Entonces no es que yo elija a una persona por un periodo de 4 años, yo elijo a una persona tal vez por un periodo máximo de 4 años, pero en cualquier momento que deje de tener la confianza del círculo que la eligió, esa persona sale de ahí. Entonces vamos evitando el problema de la eternización en el poder y también de las autarquías, ¿no es cierto?, o de los autoritarismos. Y por último, la convergencia. Lo que plantean los parlamentos infantiles es que todo lo que se haga en una sociedad debería pasar por esta estructura, desde las decisiones de educación, de organización barrial, de religión, etcétera. Cada círculo debería ir tomando esa complejidad. Hoy día los parlamentos infantiles tienen a todos los parlamentarios y parlamentarias infantiles le dan un ministerio. Entonces, hay tantos ministros como objetivos de desarrollo sostenible hay. Entonces, ahí se va avanzando. Algunas cosas que han logrado detener matrimonios infantiles en India, han logrado incluir a niños y niñas con discapacidad en escuelas, han logrado la construcción en niveles superiores o más generales, han logrado la construcción de caminos y puentes, han logrado generar alianzas con colegios para la formación en ciudadanía. Cada uno de esos círculos no está separado por curso, está separado por barrio donde viven esas niñas y esos niños. Y así se van organizando. Este modelo fue llevado por la UNICEF a Pakistán y se empezó a replicar, y en uno de esos parlamentos hubo una niña que tenía una pluma muy valiente y era la presidenta de su parlamento infantil y sufrió un ataque terrorista, y esa niña se llama Malala y viene de esta estructura. Y aquí no creo que tenga tiempo, bueno, aquí está la presidenta, voy a ver si es que se alcanza a ver, cuéntenme si se ve por favor por el chat. Aquí está Michelle Bachelet cuando era secretaria de ONU Mujeres, y de repente piden la palabra, y quien pide la palabra es una niña ciega que venía de un pueblo de India, y que durante 4 años seguidos fue la primera ministra de los niños y las niñas de India. Y aquí está invitando a las Naciones Unidas a repensar la forma en que las mujeres, niñas, se organizan a nivel mundial. Entonces, bueno, no se escucha, pero queda en la presentación para quienes quieran verla después. Bueno, a través del chat quería, y por supuesto dejando más preguntas que respuestas, espero que sean grandes preguntas y grandes respuestas. Me gustaría hacerles voy a ir a estas mismas preguntas, después vamos a esta. Ya, aquí veo que hay hartas preguntas. Voy a pedirles que respondan en el chat esta pregunta: ¿cuál fue mi aha moment? Y para tener un poco de feedback, ya que no podemos
aquí, ¿cuál fue mi aha moment? Que no puedo resolver en mi nivel, que lo que no puedo resolver en mi nivel debe pasar me quedé en esa parte, no. Eso es a los parlamentos superiores. Mientras ustedes responden, voy a ir leyendo cuáles eran las preguntas que fueron apareciendo. ¿Cuál fue el aha moment? El aha moment es el momento así como esa cosa que a partir de esta conversación yo le voy a contar a un amigo o a una amiga. Esto que hoy día pensé y que tuve como en Chile le decimos al cachofazo, cuando a Newton le cayó la manzana, así como, ¿qué cosa me movió? ¿Qué cosa a partir de lo que hemos visto hasta el momento, hasta ahora, porque aquí termina la presentación, me hace un wow, quiero seguir investigando, quiero contarlo, quiero explorarlo, quiero meterlo en mi empresa, en mi organización, en mi proyecto? Si pueden responder en el chat para tener un poquito de ese sentido de feedback, de retroalimentación. Que la colaboración y apertura pueden engrandecer a toda la humanidad. Soltar el control y la sed de poder son la clave. Líderes Solidarios 2019, Ender. Todo, jaja, pero investigar más sobre las escuelas circulares, por favor. Por favor, yo lo vi y no podía creerlo. No podía creerlo. Escuelas circulares, tenemos a educadoras, parece, por aquí. No necesariamente, yo no soy educador y rayé también. Hubiera soñado que mi escuela fuera así. Estando en educación nunca la había escuchado. ¡Wow! ¡Qué regalo! ¡Qué bueno que pueda hacerte ese regalo! Sociedad sostenible gracias a las bases. Estamos trabajando en un proceso de migración de un modelo jerárquico y punitivo a otro horizontal y restaurativo. ¡Wow! ¡Qué bello! Me interesa explorar en sociocracia por el tema de la metodología. Maravilloso. No supero el concepto de jerarquía orgánica. Profundizaré en ello. Transparencia en los sistemas, gobernanza. Las organizaciones como entes casi orgánicos y vivos. Casi. Tan viva. Me gustaría poder compartir esta charla con la organización en la que trabajaba en Uruguay. ¿Será posible? Sí, la estamos grabando, a no ser que haya habido alguna falla. Estaría súper que las diferentes instituciones lo aplicaran. Pensé lo maravilloso que sería el sistema de salud con sociocracia. ¡Fua! Acuérdense, autogestión, integridad y propósito evolutivo. Sociedades orgánicas. Quiero organizar una organización así. Mira, mientras vemos, yo creo que ustedes pueden seguir viendo mi pantalla. Voy a compartirles un tablero Trello. No sé si conocen esta aplicación, pero da lo mismo. Ustedes se pueden meter como si fuera una página web. Y aquí les voy a compartir una de las bibliotecas que tengo pública sobre sociocracia. Y aquí hay introducción a la sociocracia, como conceptos claves, videos básicos, etc. Están las primeras lecturas, que te empiezan a entregar herramientas más concretas. Y aquí, tú que querías formar una organización así, hay un curso online. Ustedes van entrando a cada uno de estos espacios y tienen un video para un grupo de aprendizaje básico en sociocracia. Entonces pueden ir formándose paso a paso en sociocracia en grupo. Entonces ustedes arman su primer círculo de una organización, de un proyecto, de un grupo de estudios de la universidad, de lo que quieran, y pueden ir tomando, son cinco cursos, y ustedes van aprendiendo paso a paso. Después se pone más complejo. Me tocó traducir uno de estos textos de Gerard Endenburg, del inglés al español, y fue un gran dolor de cabeza. Quien crea que esto es politiquería, se va a dar cuenta con esto que tiene mucho de ciencia, y ciencia, o sea, de esas cosas que tú tienes que leer muy bien una línea para entender lo que dice la otra. Bueno, eso. Bueno, ese es uno de los recursos que les voy a dejar. Se los voy a dejar en la presentación, pero por mientras se los pongo en el chat. Y el otro recurso que les voy a dejar es lo mismo, pero de los parlamentos infantiles.
para que tengan un centro de recursos, biblioteca virtual de parlamentos infantiles. También quien quiera profundizar puede hacerlo. Y van a encontrar links, videos, recursos, páginas web, investigaciones y muchas otras cosas. Bueno, aquí lo hemos ido poblando entre algunas personas y son bibliotecas interesantísimas. Salgo de aquí. Ahí, en los links que acabo de poner, Nadia, vas a tener acceso a eso. También voy a copiarles y pegarles acá esta presentación para que, no citando Solo a la mí, así es que lo estoy compartiendo. Sí. ¿Se va? ¿Sí? Parece que me lo había compartido solo a mí, así es que lo estoy compartiendo de nuevo ahora. Fíjate en tu chat, que no esté privado conmigo. Perfecto. No, anyone with the link puede comentar. Incluso pueden dejar comentarios. Ahí están los links. Eso. Ya. Aquí hago otra pregunta, solo porque me gusta interactuar. ¿Cómo podemos abordar? Bueno, súmense. Y hay muchas otras cosas. Lean el libro de Frédéric Laloux. Aquí yo les traje dos modelos, que son los parlamentos barriales y la sociocracia. Pero el mundo está cambiando. El mundo está cambiando. La gran pregunta es si es que vamos a lograr cambiarnos y cambiar el mundo antes de que ya no sea habitable por los seres humanos. Ese es el gran desafío de hoy día, ¿no es cierto? Que la urgencia nos lleve a una acción efectiva. Ok, estamos en la hora. Solo dejarles una pregunta final, y es esta que pongo aquí. ¿Qué desafío me llevo? Hoy parece que desapareció. ¿Qué desafío me llevo para mi organización? Y aquí, por favor, piensen en amplio en la organización, piensen en su familia, en su organización familia, piensen en su organización grupo de amigos, amigas, piensen en su organización mi iglesia, organización, mi proyecto en América Solidaria, mi organización, lo que sea. ¿Qué desafío se llevan? Aquí antes hablaban de la metodología Scrum. Mientras ustedes responden, voy a dialogar un poco. El grupo Exchange. Ahora, claro, Scrum nos entrega herramientas bien potentes. Hay algunas, depende cómo se use, porque el Scrum puede ser una excelente herramienta para los niveles evolutivos naranjas o verdes, y finalmente estar centrado en la productividad. Muchas veces se dice que el Scrum tiene grandes desafíos de la integridad, ¿no es cierto? Aunque se hace el daily standard meeting y hay un enfoque hacia el cliente mucho más potente, pero bueno, sí, es un paso, y la sociocracia combinada con las metodologías ágiles es dinamita. Considero que este es un reto, el tema de la sociocracia, porque la distribución de la responsabilidad se logra de manera equitativa cuando todas las personas involucradas están comprometidas, y no siempre existe en las organizaciones. Sin embargo, este modelo motiva hacia una acción más autónoma. Así es. Bueno, veamos las respuestas. ¿Qué desafío? La escucha activa, tomar decisiones con la base de la sociocracia, que es el consentimiento, colaborar en vez de competir, hermoso. Me llevo interiorizado primero para mí misma y luego poderlo compartir en mis entornos, intentar restaurar más la sociocracia, instaurar más la sociocracia en círculo de estudios a nivel universitario, a procesar toda esta información buenísima y replicarla. Bueno, gracias, espero no haber sido muy largo y muy aburrido. Lea, te dejo el cierre. Muchas gracias. Muchas
Muchas gracias, Seba, súper interesante. Yo creo que nos interpreto a todos los que estábamos. Genial aprender más de organizaciones horizontales y los dejo muy invitados para mañana. Recuerden que mañana va a estar nuestro querido Javier Bombín, nos va a hablar el tema es la ética en el voluntariado, así es que misma hora, mismo canal. Recuerden que hubo un pequeño cambio en algunos países porque en Chile cambió la hora, pero les mandamos también ahí las horas que eran las nuevas, así que tengan en cuenta eso. Muchas gracias y hasta mañana entonces. Gracias, Seba. Activemos las cámaras para despedirnos, para hacerlo más, si les parece. Perfecto. Un abrazote, gracias por Gracias. el tiempo. Nos vemos. Chao, chao. Chau, chau. Chao. Chao, chao. Gracias. Gracias. Que tengan un buen día. Perfecto. Bien. Gracias, Seba, estuvo súper bueno, súper interesante. Te pasaste un poquito de tiempo. Oh. Ahí, oye, pero estuvo súper, súper bien. Así es que mañana seguimos con el Javi. Gracias, Lea, por todo. Por todo. Chao, Mayra. Bien. Chao a todos, que estén muy bien. Chao, chao. Sigue John con esas búsquedas. Buenas lecturas. Perfecto. ¿Tú me pasas entonces el link para linkearlo en la...